Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Eh, Sean bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestro curso de Introducción al Conocimiento Interior, un curso que hemos preparado con mucha dedicación, con mucho entusiasmo para todas las personas que nos están acompañando. Voy a hacer una presentación muy breve acerca de mi persona, de lo que es este grupo al que ustedes están participando. Primero que nada, pues mi nombre es Miguel Martínez. Soy facilitador, instructor de este tipo de conocimientos, una enseñanza universal que va enfocado principalmente al estudio de nosotros mismos para lograr una transformación espiritual, una transformación interior. Y el instituto nace justamente con esa necesidad de promover este tipo de enseñanzas. Somos esa comunidad de buscadores del conocimiento interior y pues bueno, periódicamente compartimos este tipo de cursos que ofrecemos a la comunidad de una manera pues sin ánimo de lucro, puesto que nuestra función o nuestro ideal es compartir ese tipo de enseñanzas, ¿vale? Entonces, pues bueno, sean todos bienvenidos. Será un curso didáctico, participativo, no es un curso solamente teórico, sino que a lo largo de estas sesiones, de estos 7 seminarios, pues vamos a ir desarrollando técnicas, herramientas que nos van a ayudar a nuestro trabajo interior. Hablaremos de qué cosa es el trabajo interior, tocaremos temas sobre la meditación, la reencarnación, reflexionaremos sobre la muerte, sobre aspectos fundamentales que yo creo que todos en algún momento nos hemos preguntado, nos hemos cuestionado o hemos estado cerca, ¿no? A estas circunstancias. Entonces, es viendo la inmensidad y la profundidad de esto, ¿no? Por tal motivo es un conocimiento muy amplio. Entonces, lo que hacemos nosotros, pues, es dar herramientas, irlos dándoles algunos puntos de partida para que posteriormente cada uno de ustedes, a través de su investigación, de su práctica, pues vayan dirigiéndose hacia el punto que más les convenga, ¿no? Al que más sientan, el que más resuene con ustedes. Entonces, este primer seminario que vamos a adentrarnos, que es el seminario sobre la sabiduría antigua, vamos a dedicarnos a reflexionar, a conocer, a tener un contexto acerca de qué es este conocimiento, de dónde viene, cómo surge, por lo menos, en la cultura occidental, cómo se ha desarrollado a lo largo de la historia y en dónde lo podemos encontrar en estos tiempos, ¿no? Va a ser un recorrido fascinante a lo largo de la historia que nos va a permitir dimensionar y también, pues, valorar este tipo de enseñanzas que nos han transmitido aquellos guías o maestros que han habido a lo largo de todos estos milenios. Entonces, esperamos de verdad, de corazón, que este curso pueda brindarles, ¿no? Esas herramientas o por lo menos generar inspiración, inquietud y para poder adentrarse más de forma autónoma en estos conocimientos que al menos para mí y para muchas personas que hemos conocido han dejado una huella indeleble en nuestra vida. Por lo tanto, consideramos que es importante también que podamos acercarnos y conocer este tipo de enseñanzas, ¿vale? Entonces vamos a comenzar. Yo aquí he preparado una presentación que nos va a servir como un marco de referencia para desarrollar este tema. Como decía hace un momento, hablaremos acerca de la sabiduría antigua en los tiempos modernos. Vamos a hacer un viaje desde la tradición unánime, desde los orígenes, si es que lo más que podamos acercarnos al origen, puesto que el origen siempre es un misterio, hasta el vacío espiritual en el que nos encontramos. Vamos a darnos cuenta que a lo largo de la historia hay un punto de quiebre en donde se separa o se rompe lo que es una tradición milenaria de fe, de espiritualidad, de acercamiento a lo religioso, y se da un paso a la era de la razón, a la era del materialismo, a la era del pensamiento crítico material, que al final nos ha dejado cosas buenas, pero también ha dejado un sentimiento de vacío existencial que seguimos arrastrando sus consecuencias cada vez más fuertes hasta nuestros días, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver, ¿qué es la sabiduría antigua? Nos enfocaremos un poco en hablar acerca de los siglos XVIII, la Ilustración, el siglo XIX y la famosa frase de Nietzsche de Dios ha muerto. Hablaremos un poco sobre ese conflicto que hay entre ciencia y espiritualidad. ¿Realmente son enemigas? ¿Hay aliadas o son aliadas?
Trataremos de encontrar cuáles son esos puntos que no que separan, sino que unen, ¿no? Nos daremos cuenta, reflexionaremos si esta sabiduría antigua es aún válida para los tiempos que vivimos, porque podemos decir, bueno, vivimos en el siglo XXI, una época de la era digital, una época donde se habla de física cuántica, se habla de la neurociencia, ¿no? Se ha hecho un gran avance en estos aspectos y quizás remontarnos a lo antiguo, pues podría parecer obsoleto, podría parecer que nada tiene ya de actualidad este tipo de enseñanzas. Entonces vamos a reflexionar sobre eso y después cómo aplicar, si es que funciona este conocimiento, cómo aplicarlo en nuestra vida actual, ¿no? En la vida moderna. Pues bien, aquí es lo mismo, descubrir la sabiduría antigua es uno de los objetivos, comprender la crisis moderna, unir ciencia y espiritual y llevarlo a la práctica. Bueno, comencemos entonces. ¿Qué cosa es la sabiduría antigua? ¿A qué nos referimos cuando decimos sabiduría antigua? Bueno, cuando hablamos de sabiduría antigua, incluso se le puede tener otros nombres como tradición unánime, como filosofía perenne, ¿no? Este conocimiento, esta sabiduría, se refiere a un cuerpo de conocimiento universal y atemporal, que trasciende épocas, culturas, religiones, lugares. Es un conocimiento que tiene una particularidad, que es un ser universal, que es un conocimiento que está presente o ha estado presente en todas las culturas, en todas las religiones, en todas las épocas. A esta sabiduría universal o sabiduría antigua, algunos investigadores, maestros espirituales, le han dado diferentes nombres. Por ejemplo, René Guénon, que fue un investigador muy importante, lo llamó como tradición unánime, porque al hacer una investigación de las diferentes religiones, de los mitos, eh, encontró que todas ellas convergen en un punto esencial, que de alguna forma cada una de estas culturas o religiones transmite una única verdad, una única tradición, solo que mostrada o enseñada de diferentes formas, de diferentes perspectivas, pero que en esencia es lo mismo. Aldous Huxley se refirió a ella también como una filosofía perenne. Esto nos enfatiza que es una filosofía eterna, que no cambia, que no se modifica. La esencia perdura a través de los siglos, pero la forma en la que se manifiesta se va adaptando al contexto social y cultural de la humanidad. Samael Aun retomando estos principios de estos investigadores, también menciona que es una filosofía perenne y universal, ¿no? Es decir, nuevamente caemos en lo mismo, que es algo que trasciende, que es eterno, que es inmutable, que es universal, ¿sí? Pero que se adapta. Esto es lo grandioso de esta enseñanza, que se va adaptando a las necesidades religiosas, espirituales, culturales, sociales de la humanidad, ¿no? Ahora, también se le conoce este conocimiento o esta enseñanza como gnosis. En ese sentido, la palabra gnosis hace referencia a un conocimiento interior, un conocimiento que brota de la experiencia directa, un conocimiento que no es el resultado de la lectura de libros, que no es el resultado de tomar cursos en línea o presencial, no, sino que es el resultado de la experiencia con lo divino, con aquello que nosotros consideramos que es lo divino y que todas las tradiciones antiguas nos han enseñado que están dentro de nosotros, aquí en nuestro mundo interior. La gnosis, entonces, es conectarnos con esa sabiduría interior que está dentro de nosotros. Es un conocimiento que va más allá de el mero conocimiento intelectual, ¿no? A este gnosis normalmente es una palabra que se habla mucho en tradiciones herméticas o círculos esotéricos. Por ejemplo, aquí vemos una imagen que quizás muchos conozcan, que es un símbolo por excelencia de la masonería, el compás y la escuadra, ¿no? Y en el centro tenemos una G. Bueno, la G significa justamente eso, la gnosis, significa el conocimiento interior, el conocimiento por experiencia directa. Este símbolo, pues como todos los símbolos, tiene muchos significados, muchas interpretaciones. Una de ellas es que el compás representa el espíritu y la escuadra representa la materia. Entonces, nos está hablando de una unión
entre el espíritu y la materia. Es decir, que no hay una separación, sino es un complemento, lo espiritual con lo material. Y de esa comprensión, de esa unión entre lo terreno y lo divino, pues surge el conocimiento interior, surge la gnosis, surge la luz de la sabiduría. Este conocimiento tenemos que tener en cuenta que no es un sistema dogmático, no es un sistema rígido que debe de ser así porque lo dijo tal o cual persona, no, sino que es un conocimiento vivo que se va transformando, que se va modificando la forma, lo externo, ¿no? Y que nos los presentan también a través de símbolos, de arquetipos, de mitos, de rituales y de un montón de alegorías, justamente para fomentar las experiencias directas de los individuos, ¿no? Este tipo de conocimiento podemos rastrearlo, por ejemplo, en figuras o personajes que todos hemos escuchado, ¿no? Por ejemplo, Pitágoras, Platón, los neoplatónicos, ya que estas tradiciones se remontan justamente a unos 4 o 5 siglos, ¿no? Antes de la era cristiana. Si nos vamos un poco más, quizás hacia atrás, podemos incluso llegar hasta los egipcios. Los egipcios tienen un conocimiento esotérico. Esotérico quiere decir interior o oculto. Hoy en día la palabra esotérico pues se ha muchas veces tergiversado su significado, se ha vulgarizado y pensamos que esotérico es prender velas de colores, prender incienso, hacer limpias con plantas, ¿no? Que no es que esté mal, pero en esencia eso no es el esoterismo. El esoterismo significa oculto, significa interior. Por lo tanto, cuando hablamos de un conocimiento esotérico, estamos hablando de un conocimiento interior. En ese sentido, los egipcios, que fue en épocas en donde convergen diferentes tradiciones como los judíos, por ejemplo, los babilónicos, etcétera, etcétera, pues se van integrando sus conocimientos espirituales y se va formando ese conocimiento esotérico que posteriormente va influyendo a figuras, como decíamos hace un momento, Pitágoras, Platón, etcétera, etcétera, ¿no? Como Sócrates, por ejemplo, otro de ellos, y otros grandes filósofos griegos, puesto que la filosofía occidental, la cuna la podemos encontrar entre los griegos. Este tipo de sabiduría, este tipo de conocimiento, tiene 4 características fundamentales. Una de ellas es la universalidad, es decir, que se va a manifestar, va a estar presente, va a haber una constante en todas las civilizaciones, desde el antiguo Egipto hasta Grecia, India, América. En sí hay una universalidad. Por ejemplo, por decir algo, ¿no? La mayoría, supongo, hemos incursionado o hemos conocido desde muy pequeños la religión cristiana, el catolicismo. Y el catolicismo pues tiene cierta doctrina, ciertas enseñanzas. Nos habla, por ejemplo, del cielo, del infierno, del pecado, de la condena de la humanidad, bueno, cosas, ¿no? Que todos hemos escuchado de alguna forma. Bueno, esa estructura no es particularmente única del catolicismo, sino que, por ejemplo, en otras tradiciones también encontramos, a lo mejor con otras formas y otros símbolos, la misma esencia. Encontramos, por ejemplo, que en las culturas mesoamericanas, los que estamos de este lado en América, culturas como la maya nos hablan, por ejemplo, de el árbol sagrado, la xibalbá, como le llaman algunos, ¿no? Y mencionan que la punta del árbol corresponde a lo que es los cielos y las raíces corresponden a lo que es el inframundo. Y curiosamente, ese inframundo está dividido en 9 secciones. Y esto es algo que también conocían la cultura de la Anáhuac, ¿no? Los pueblos de Centroamérica también conocían ese mismo sistema, una región superior, una región intermedia que conecta lo superior con esa región inferior, el inframundo. Al final, el infierno cristiano significa región o zona inferior. Y esto lo mismo lo vemos en los griegos. Entonces, si se dan cuenta, culturas, esto es solo un ejemplo muy a grandes rasgos, pero si ustedes investigan un poco más sobre las religiones comparadas, se darán cuenta que hay elementos que se conectan unas de otras, aún estando lejanas en el tiempo y en el espacio.
Ahora, el simbolismo es otra característica fundamental de la sabiduría antigua. Constituye un lenguaje natural, o su lenguaje natural, en esencia es el mito, el ritual, la alegoría, porque solo a través de estos métodos se puede transmitir un conocimiento espiritual, puesto que el conocimiento racional, el conocimiento, el lenguaje ordinario tiene sus límites, el razonamiento tiene sus límites. Por lo tanto, ¿cómo se le puede educar o cómo se le pueden transmitir a las mentes humanas el conocimiento superior, el conocimiento, digamos, de la divinidad o de aquello que consideramos como un ser supremo? ¿Cómo se le podría transmitir a una mente racional limitada por los sentidos? Pues solamente a través del mito, a través de la parábola, a través de la alegoría, de algo que esté fuera del alcance del razonamiento. Yo creo que todos ustedes han escuchado los mitos, que son alegorías, que son cuentos, que hay mitos, los más famosos, ¿no? Los mitos griegos. Esos mitos no son meramente cuentos falsos, no, sino que reflejan cualidades psicológicas y espirituales del ser humano. Por lo tanto, el mito, la finalidad de él es despertar esa inquietud interior, que despierte la chispa divina, eso que todos han llamado como la conciencia. Por lo tanto, el mito es una forma simbólica. El ritual es la dramatización del mito. Entonces, un rito, un ritual, está representando a través de un teatro, está representando que un mito. Y ese mito tiene la capacidad de impactar la psique de la persona para que ésta pueda despertar, para que pueda preguntarse o pueda surgir la inquietud espiritual, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todas las tradiciones antiguas también han tenido sus propios simbolismos. Otro carácter de estas tradiciones que es la forma de transmitir estas enseñanzas, o al menos durante mucho tiempo, durante muchos milenios, fue a través de la oralidad y secreto. Es decir, que era un conocimiento que se transmitía normalmente de forma oral. Era un conocimiento que no había libros, sino que todo se transmitía de maestro a discípulo. Este patrón lo han seguido muchas tradiciones. Por ejemplo, los judíos, su enseñanza, antes de que se escribieran los libros del judaísmo, como lo que es la Mishnah, la Gemara, el Talmud, el Zohar, todas esas enseñanzas se transmitían de forma oral. Y obviamente que exigían cierto voto de secreto, digámoslo así, al que recibía el conocimiento, puesto que era un conocimiento sagrado, se consideraba así un conocimiento profundo, que no podía, por lo tanto, transmitirse a la gente que no tuviera previa preparación. Esto lo vemos en los maestros que transmitían sus enseñanzas de dos formas, una manera de forma exotérica, es decir, a través de parábolas, a través de cuentos o de alegorías, y la otra de forma esotérica, es decir, de forma directa, sin cuentos, sino solamente se transmitía de forma directa como es a la gente preparada, a los discípulos, ¿no? Esto fue un patrón que se siguió durante muchos milenios. Hoy en día, pues bueno, sí es verdad que hay ciertos conocimientos que si bien no se entregan de forma pública, sí se entregan a un grupo de personas que se ha preparado y que se les puede enseñar, ¿no? Esto a veces por evitar caer en malinterpretaciones, ¿no? Desde el conocimiento. Y la cuarta característica del conocimiento o de la sabiduría antigua, y que me parece que es una de las principales, es que el enfoque de estas enseñanzas es principalmente el autoconocimiento. La sabiduría antigua nos va a conducir siempre hacia el autoconocimiento, a que nos conozcamos a sí mismos. Esta frase, muy conocida en el templo de Delfos, que dice, conócete a ti mismo, es el principio fundamental que va a guiar toda nuestra búsqueda espiritual auténtica. Por lo tanto, el buscador espiritual, desde esta perspectiva, es aquel que quiere conocerse a sí mismo. No es el que busca poderes, no es el que busca más conocimiento, más enseñanzas para deslumbrar a otros. No, es el que busca la sabiduría por una necesidad genuina de conocerse,
de descubrirse a sí mismo, de quién es, de saber de dónde viene, hacia dónde va, por qué existe, responder si es que realmente hay un propósito trascendental a nuestra existencia. Entonces, ese es el principal objetivo de la sabiduría antigua, conocernos a sí mismos, ¿vale? El buscador emprende un viaje de autoconocimiento. Y todos los que estamos aquí de alguna forma somos eso, somos buscadores espirituales, porque hay una necesidad de conocer algo. Y muchos de los que están aquí hemos incursionado en diferentes tradiciones esotéricas, espirituales, religiosas, ¿no? Y hemos aprendido, ya sea por buenas o malas experiencias, hemos aprendido, y eso nos va ayudando en nuestro desarrollo interior, ¿vale? Bueno, ahora, estos puntos son muy importantes que los tengamos los que hablamos hace un momento, ¿no? Los cuatro principios o las cuatro características de de la sabiduría antigua, que es la universalidad, que es la otra, el simbolismo, el otro que es la oralidad y el secreto, y por último, el autoconocimiento. Aquí vemos, por ejemplo, que si bien el conocimiento o la sabiduría antigua nos va a llevar hacia el autoconocimiento, por lo tanto debemos entender o de tener en cuenta que la sabiduría antigua no es un dogma, es decir, no es algo rígido que debamos aceptar porque lo dijo tal o cual persona, sino por el lado contrario, es un conocimiento que se distingue por ser experimental, es decir, que nosotros lo vamos arraigando en nuestro ser por el hecho de vivirlo, de practicarlo, de vivenciarlo día con día en nuestra vida, ¿vale? Entonces, esa es la finalidad de este curso, que estas informaciones no solo se aterricen en la mente, en el intelecto, sino que se lleven a nuestra vida práctica, que ustedes vayan integrando de forma natural en su día con día estas enseñanzas para que puedan por sí mismos comprobar y verificar esas transformaciones o cambios que ofrece este tipo de conocimientos. En el hermetismo occidental enseña que tal como es arriba, es abajo, ¿no? Es una frase muy popular del hermetismo que nos habla sobre esa correspondencia de lo que está en lo superior, en los planos superiores de la realidad, y la conexión con la parte inferior, es decir, con nuestro mundo interior. Es decir, también se puede ver de esta forma, lo que está afuera está dentro de ti. El conocimiento externo lo tienes que llevar dentro de ti. ¿Y cómo lo llevas dentro de ti? Pues solamente a través de la práctica, a través de vivir estas enseñanzas. Entonces, como nos vamos dando cuenta, hay varias tradiciones como el hindú, la tradición hindú que nos habla pues justamente de lo mismo. Tú eres eso, señalando la identidad esencial entre el ser individual y la realidad universal. En el sufismo islámico, que es otra corriente de una escuela también de tradición esotérica, nos afirma que el corazón es el templo de Dios, revelando la importancia de purificarnos internamente para que podamos despertar a esa fuerza espiritual, ¿no? Que obviamente tenemos dentro. Esa fuerza espiritual que mencionan todas las tradiciones antiguas, no es que estén fuera de nosotros, sino que están dentro de nosotros. Lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que eso siempre ha estado dentro de nosotros. Y curiosamente, para darnos cuenta tenemos que hacer todo un trabajo. Y esto está precisamente representado en lo que se llama el viaje del héroe, que lo vamos a ver en la siguiente sesión. El viaje del héroe es un camino de transformación, es un viaje de transformación, donde el héroe somos todos nosotros, somos el buscador espiritual, el que anda en busca de algo que no sabe qué es y que lo lleva a emprender grandes recorridos, grandes investigaciones, ¿no? Para que al final de todo ese recorrido regrese al mismo punto de partida, al lugar en donde inició su recorrido, pero con una cualidad totalmente diferente, que se dio cuenta que todo lo que andaba buscando estaba dentro de él. Y a partir de ahí, su vida sigue exactamente como siempre ha sido, es decir, la vida externa, pero su mundo interior cambió, se transformó. Entonces, ese también es el propósito de la sabiduría antigua. Hasta aquí de lo que hemos mencionado, ¿alguien quisiera comentar, preguntar algo?
adelante. Si no, continuamos. ¿Alguien quisiera hacer algo, un comentario? Puede activar su micrófono y tomar la palabra. Bueno, entonces vamos a avanzar un poco más, ¿vale? Miren, si bien este conocimiento, la sabiduría antigua, es un conocimiento universal y que ha estado presente en todas las tradiciones del mundo, han habido escuelas que se dedicaron a transmitir estas enseñanzas. Así como hoy en día tenemos las universidades, los centros de conocimiento intelectual donde se prepara uno para hacer una carrera, ¿no? Para ser un licenciado, un abogado, un doctor, un especialista en un área del conocimiento y posteriormente ejercerlo. En la antigüedad existieron también universidades espirituales, universidades que podemos llamar esotéricas, o lo que también se conoce como escuelas de misterios. Esas escuelas de misterios, como la escuela de Eleusis en Grecia, esos misterios de Eleusis, ¿no? Como los cultos órficos, por ejemplo, en esas escuelas se enseñaba el conocimiento sagrado, se enseñaba el conocimiento que nos conducía al despertar espiritual. Esas escuelas de misterios existieron en todos los lugares. En Europa, por ejemplo, podemos hablar de estas escuelas, las escuelas griegas, ¿no? Podemos hablar también, por ejemplo, aquí en América, de los templos o construcciones de los antiguos, podemos hablar, por ejemplo, de las pirámides, ¿no? O los templos. Hay una controversia que sí o que si no son pirámides. Bueno, los templos de la antigüedad, como en Perú, tenemos a los incas, ¿no? Aquí en México, pues, aquí por donde vivimos nosotros, tenemos muy cerquita la zona de Teotihuacán, que en realidad eran templos de sabiduría, templos en los cuales, o escuelas, en donde se enseñaba el conocimiento, se enseñaba las ciencias sagradas, se enseñaba astronomía, alquimia, matemáticas, psicología. O sea, todas estas enseñanzas se le daban ¿a quién? A aquellos que llegaban a las puertas, tocaban y los aceptaban, se les enseñaba el conocimiento. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas escuelas se cerraron. Y es un proceso natural que se va dando a través a través del tiempo, a través de los ciclos, que se van cerrando. La alquimia, por ejemplo, que fue una ciencia también que se enseñó en Egipto y que posteriormente en la Edad Media toma mucha fuerza, también se enseñaba dentro de estas escuelas de misterios. Entonces, este conocimiento, como decíamos, que se transmitía únicamente en estas escuelas de misterios, llega un momento en que empiezan a cerrarse. Las escuelas de misterios tienen periodos, digámoslo así, de manifestación, en donde de alguna forma, entre comillas, son públicas, ¿no? Pero posteriormente se ocultan, van desapareciendo y se van cerrando sus puertas hacia la gente. Entonces, cuando estas escuelas caen o cuando estas escuelas se cierran, el conocimiento no se pierde, sino que se sigue transmitiendo, pero ahora en grupos más pequeños. Ya no en escuelas como antes, sino ahora en grupos pequeños y se van formando como comunidades o sectas, pero no en el sentido peyorativo que hoy en día le damos al término de secta. Porque hoy cuando hablamos de secta, pues hablamos de un grupo coercitivo, de un grupo donde te controlan, donde te quitan tu voluntad, tu libre pensamiento, ¿no? No nos referimos en este contexto a las sectas de aquel entonces. Nos referimos a grupos pequeños, a grupos de 50 personas, de 20 personas, ¿no? Que transmiten ellos el conocimiento. Pues bueno, uno de esos grupos fue conocido como los gnósticos. Los gnósticos, que fue un grupo que tuvo mucha influencia, más o menos en los primeros 2 siglos del cristianismo. Es interesante conocer cómo surge este grupo, el gnosticismo, donde este grupo recoge, digamos, toda la tradición esotérica de los pueblos o de la tradición egipcia, de los griegos, aspectos del zoroastrismo también, tiene influencias orientales, ¿no? Entonces, hacen una especie de sincretismo muy interesante que le da una interpretación al cristianismo primitivo de una forma extraordinaria, totalmente distinta como lo conocemos hoy en día. Pues bien, sus ideas gnósticas de ellos eran, por ejemplo, que la salvación venía por el conocimiento divino, por el conocimiento directo de la divinidad, y no solo por la fe. Y esto era algo que contradecía el credo dominante, o que estaba por dominar posteriormente toda la religiosidad occidental, ¿no? Sino que ellos decían,
que para conectar con lo divino no era necesario intermediarios, no era necesario los sacerdotes, por ejemplo, sino era simplemente eh, trabajar en el conocimiento, aplicar las técnicas, las herramientas, y por sí mismo uno podía conectar con esa parte divina que está dentro de ellos, ¿no? El gnosticismo decía, y esto es algo también universal en todas las corrientes espirituales, que dentro de cada ser humano existe una chispa divina, una alma, una conciencia que está en nosotros, pero adormecida. Y que solo la gnosis, es decir, solo la experiencia de lo divino en nosotros es quien puede despertar esa chispa divina. Y además, ellos, con esta información que tenían de diferentes tradiciones herméticas y esotéricas, le daban una interpretación totalmente diferente a las Sagradas Escrituras, sobre todo a lo que posteriormente se llamaron los Evangelios. Entonces, era una visión totalmente diferente a como lo conocemos hoy en día. Pues bien, esto le valió a estos gnósticos, como Valentín, Basílides, Marción, etcétera, etcétera, para que una vez que en el año de 325 después del Concilio de Nicea, que marcó el triunfo de la Iglesia Católica, la que predomina hoy en día, la mayoría en Occidente, esto fue el inicio de una persecución sistemática, no solo a las ideas del gnosticismo, sino también a todos aquellos que practicaban estas ideas gnósticas. Entonces, pues fueron ellos quemados, fueron ejecutados, fueron aventados a los leones, ¿no? Y bueno, el gnosticismo tuvo que ocultarse, tuvo que ocultarse en catacumbas, tuvo que pervivir de alguna forma de manera oculta, de manera secreta, por decirlo así. Pues bien, cuando cae el imperio de Oriente, de lo que es Roma, cuando cae Roma, en el 476, ¿no? Entonces todo esto, o sea, son sucesos en la historia que de alguna forma van modificando el desarrollo del conocimiento, tanto intelectual como espiritual, ¿no? Y en ese sentido, cuando cae el Imperio Romano de Oriente, que es conquistado por los bárbaros del norte, como les decía, entonces las enseñanzas esotéricas también, al menos en esa parte, empiezan otra vez ¿a qué? A ocultarse, a ir por como un río que fluye por debajo de la tierra, pero que por abajo hay vida, va fertilizando toda la tierra sin que se dé cuenta nadie. Pues bien, así es como sucede en esa época, y entonces, como les digo, en la Baja Edad Media, que estamos hablando del siglo IV y al siglo XV, ¿no? Que es una edad que muchos han llamado como oscurantismo, pero sin embargo hay mucha luz dentro de ese periodo. Ahorita vamos a ir viendo por qué. Entonces, sucede que en esa edad de obscurantismo, de injusticia, la luz de la tradición hermética nunca se extinguió, sino que siguió refugiándose, como vemos, por ejemplo, es una catacumba que vemos aquí, que son lugares subterráneos en donde los gnósticos y otros grupos de personas que concebían esta sabiduría antigua, que la vivían y la transmitían, pues entonces, ¿qué? Se tuvieron que ocultar, ¿no? Para preservar estos conocimientos. Y curiosamente, siendo la iglesia oficial la primera que perseguía a estos grupos herejes, como los consideraron, fueron ellos los mismos que ayudaron a preservar el conocimiento. ¿Por qué? Porque los monasterios y los templos de aquellas épocas se convirtieron en las principales bibliotecas del mundo occidental, en donde se tenía todos los documentos, todos los textos, tanto oficiales como paganos, tanto de la fe naciente como de los textos del platonismo, por ejemplo, del hermetismo, del gnosticismo, y de hecho muchos monjes estudiaban estos textos, algunos con una devoción sincera y otros para refutar a estos personajes. Por ejemplo, uno de los mayores críticos que tuvo el gnosticismo, por hablar de alguna corriente esotérica, fue Irineo de León. Irineo de León, que fue un obispo de la provincia de León, si no mal recuerdo, en Francia. Entonces, él fue uno de los críticos contra el gnosticismo, y se sabía toda la doctrina gnóstica, y él, al criticarla, también la expuso. Y fue gracias a él que el gnosticismo pudo sobrevivir también
a lo largo de muchos siglos. Hasta antes del descubrimiento de la biblioteca del Nag Hammadi, que se fue en 1945, solo se conocía de estos grupos esotéricos por él, ¿no? Cuando surge el descubrimiento de esta biblioteca, pues claro está que se conoce ya la totalidad de estas enseñanzas. Pero gracias a los monasterios, a los padres de la iglesia, es como se puede ir conservando las enseñanzas de Platón, de Plotino, de Hermes Trismegisto, ¿no? Que fueron prohibidos durante mucha época. Sin embargo, dentro de este periodo que llamamos como de obscurantismo, también surgieron personajes bastante importantes que vivieron esa enseñanza esotérica, esa sabiduría sagrada, esa sabiduría antigua, la aplicaron en su vida, se transformaron internamente, pero que además también la promovieron. Y un caso de ella es Hildegarda de Bingen, que ella encarna la figura del místico cristiano. Ella es quien redescubre por experiencia directa las verdades fundamentales del hermetismo. Podemos ver entonces a ella dentro de la comunidad cristiana, una maestra espiritual, porque sus enseñanzas, aunque tienen la forma cristiana, preservan las 4 ideas fundamentales de la sabiduría sagrada, que es universal, que tiene el mito, que tiene un secreto, por decirlo así, y también que nos llevan hacia el autoconocimiento. Esas enseñanzas las podemos encontrar en la enseñanza de Hildegarda de Bingen, ¿no? Que fue una mujer totalmente revolucionaria para su época. Avanzando en el tiempo, otros grupos, como los cátaros, al sur de Francia, vuelven a revivir los principios gnósticos. Ellos creían en la reencarnación, la existencia de 2 principios cósmicos, el bien y el mal, y la posibilidad de alcanzar la pureza espiritual en la vida. Es decir, que podemos, según sus enseñanzas de ellos, llegar a a volver a nacer, una reencarnación, a resucitar en vida. Es decir, purificarnos en vida y convertirnos en otra persona diferente. Sin embargo, sus ideas gnósticas, pues también los llevó a que en el año de 1209 al 29 fueron exterminados brutalmente, ¿no? Por la iglesia predominante. Posteriormente, los templarios, que fue el brazo armado de la iglesia católica, ellos también no solamente fueron guerreros, sino que también fueron custodios del conocimiento esotérico que ellos adquirieron pues a través de sus cruzadas, a través de los viajes que hacían, particularmente en Tierra Santa. Aquí vemos que su contacto con las tradiciones islámicas, las judías y las orientales, les fueron nutriendo conocimientos, y entonces pues todo ello les llevó a conocer los textos alquímicos de los árabes, porque se dice que de ahí viene la alquimia de los árabes, conocimientos cabalísticos de los judíos, la geometría sagrada, ¿no? Pero sin embargo esta orden se diluyó de forma violenta en el 1307, y a partir de ahí, pues bueno, esto se dispersa, todos los miembros de esta orden se dispersan por Europa, y posteriormente van creando nuevos grupos, ¿no? Nuevos grupos que posteriormente en el tiempo serán reconocidos como maestros en grupos como la masonería, como el rosacrucismo, ¿no? Y es muy, muy interesante, ¿no? En alquimia medieval, por ejemplo, también, en la época medieval, florece lo que es la alquimia en esa Europa medieval, en esa época que decimos de obscurantismo, pero que en realidad pues no hubo tanto como tal, sino que realmente hubieron escuelas de misterios de forma muy oculta, muy secreta. Entonces aquí hubieron grandes alquimistas que ellos de alguna forma retoman la tradición esotérica, la tradición hermética que viene desde Egipto, por decirlo así, y la van integrando a su propia vida y a su propio contexto cultural. Entonces, si bien en ese entonces estaba muy presente lo que era la Inquisición para todos aquellos que cometieran blasfemia, herejía, o se me fue el otro nombre, son 3 aspectos que condenaba mucho la iglesia. Entonces, pues obviamente, si no eras cristiano o católico, eras hereje. Entonces la mayoría tenía que ser católico, forzosamente, sí o sí, para por lo menos sobrevivir. Entonces muchos de ellos, muchos alquimistas como Alberto Magno, Roger Bacon, Ramón Llull o Raimundo Lulio, todos ellos que fueron alquimistas estuvieron algunos protegidos bajo el brazo protector de algunos reyes. Entonces, de alguna forma, les sirvió a ellos para profundizar en sus conocimientos y desarrollar todo un simbolismo de autoconocimiento a través de la alquimia, que posteriormente la alquimia da o nace lo que es la química que conocemos hoy en día.
Y un personaje bastante interesante durante esta época, en el Renacimiento, el gran renacer, es decir, salimos de la época oscura de casi más de un milenio, ¿no? Un milenio, aproximadamente 1000 años de Edad Media, surge nuevamente el Renacimiento en Italia, que es donde figuras como Marsilio Ficino es el que se encarga de traducir el corpus hermético, es decir, el cuerpo hermético, las enseñanzas que supuestamente había dado Hermes Trismegisto, el padre de la tradición hermética. Entonces, él marcó un renacimiento oficial del hermetismo en Occidente, porque se sabía que existían esos textos, pero nadie los conocía, ¿no? Era como un secreto a voces. Cuando estos textos llegan a las manos de Marcello Ficino, entonces él se dedica ¿a qué? A hacer la traducción al latín, ¿no? Y esto crea un auge muy grande entre las distintas corrientes esotéricas que pervivían de forma oculta por aquel entonces. También en la academia que él estableció, la Academia Platónica de Florencia, ahí estudiaban los diálogos platónicos que durante muchos años estuvieron prohibidos, los textos herméticos, la filosofía neoplatónica como la de Plotino, por ejemplo, la cábala judía. Entonces, estas figuras son muy importantes a lo largo de la historia porque son como eslabones de una cadena que nos van permitiendo rastrear los orígenes de estas enseñanzas hasta el tiempo que nos estamos. Posteriormente, Pico de la Mirandola, en su famoso discurso sobre la dignidad del hombre, hace una síntesis de todas las tradiciones conocidas en ese momento: el cristianismo, el platonismo, el hermetismo, la cábala y la filosofía árabe. Digamos que este es el primero en sintetizar de una forma extraordinaria el conocimiento esotérico. Posteriormente vemos a figuras revolucionarias como Paracelso, que fue un gran alquimista y médico, que enseñó pues muchos aspectos bastante interesantes, que el ser humano es un microcosmos del universo. La enfermedad surge del desequilibrio entre los principios alquímicos, que es la sal, el azufre y el mercurio, podemos decir el cuerpo, la mente y el espíritu. De hecho, hoy en día, en muchas escuelas holísticas de medicina, los principios de Paracelso son retomados, ¿no? Entonces ya se habla de una salud integral, de una salud holística, donde la enfermedad que tiene el cuerpo no se origina casi siempre en el cuerpo, sino que viene quizás de la mente o de la emoción o incluso del espíritu. Y esto es un concepto no moderno, que quizás sí ha tomado mucha fuerza en la actualidad, pero que eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en figuras como Paracelso, ¿no? Que nos habla de las 5 causas de las enfermedades, que los invito pues a que también puedan profundizar en esa parte. Y también nos decía él que la naturaleza es el gran libro de Dios, más importante que los textos académicos, porque él tenía esas facultades de comunicarse con la naturaleza, con los elementales de la naturaleza para extraer sus secretos y saber cómo curar a las personas. Además que fue el precursor de lo que es la farmacología. Él rompió con ese método que se venía anteriormente de lo que era médicos muy conocidos como, se me fue ahorita el nombre, que es Hipócrates, uno de ellos, y Galeno, que era su teoría a través de los humores, etcétera, etcétera. Pues bien, él propuso una forma totalmente revolucionaria a través de la investigación, a través de llevar un sistema más organizado, digámoslo así, a través de la prueba y el error. Y claro que tuvo mucho éxito, ¿no? Pero más allá del éxito que tuvo en la farmacología o en la farmacia o en la medicina, como hoy en día se le conoce, fue un gran maestro esoterista. Giordano Bruno, también el mártir del hermetismo, también él enseñó las mismas verdades universales, la infinitud del universo, la pluralidad de los mundos habitados. Es muy interesante, ¿no? De que los mundos están habitados, de que no somos el único mundo con la capacidad de vida, sino que en el universo, que es extraordinariamente infinito, hay una multiplicidad de vida, ¿no? Obviamente que todavía hoy en día, pues esto es caer podemos decir hasta en blasfemia ante la ciencia, porque si la ciencia no lo ha descubierto, entonces eso es decir una falacia, que en otros mundos pueda haber vida. La religión natural basada en el hermetismo. Su ejecución en 1600 marcó el fin del renacimiento hermético y el inicio de la represión sistemática de estas ideas. El discurso que da él cuando lo asesinan es muy interesante cuando lo ejecutan. Yo lo recomiendo que ustedes lo puedan ver. Pues bien, son épocas entonces donde de alguna forma el conocimiento va desarrollándose
de manera oculta en esos siglos, a la par de que la iglesia cristiana, católica, universal, pues va tomando cada vez más fuerza, porque se alía desde su nacimiento con el Estado, con los reyes, y se crea una simbiosis muy interesante entre el Estado y la iglesia, donde el Estado depende de la iglesia para su poder y viceversa. La iglesia depende del Estado. Entonces, ellos condicionan todo, prácticamente todo, la educación, la ciencia, la religión, la forma de ver el mundo. De cierta manera, hay una alianza entre lo material y lo espiritual, pero esa alianza se va haciendo cada vez más dogmática, se va convirtiendo cada vez de manera más fanática, más opresora, en que si tú no crees en lo que la iglesia dice, si tú no te bautizas, si tú no sigues estos principios, entonces eres un hereje y estás excomulgado de la iglesia y por lo tanto ya no eres hijo de Dios, ¿no? Entonces era una represión profunda que mantenía a todos los fieles, quizás, más que por devoción, por miedo, porque tampoco había otra manera de vivir una espiritualidad o una religiosidad. Entonces, cuando llega el siglo XVII, justamente se da esa gran ruptura. Y esto presenta una revolución epistemológica bastante interesante. ¿Por qué? Porque con los nuevos descubrimientos científicos que se van dando a lo largo de estos siglos, el pensamiento racional poco a poco empieza a eclipsar, a cuestionar todos los dogmas de la iglesia predominante. Y este empieza a desmoronarse poco a poco ante los nuevos descubrimientos. Figuras, por ejemplo, como Francisco Bacón, que escribe varios libros bastante el aspecto material del aspecto espiritual, ¿no? Por ejemplo, su enfoque tenía este era su enfoque, mejor dicho, separar el sujeto del objeto. El observador debe mantenerse neutral ante lo observado. Solo lo reproducible en laboratorio es válido. Fíjense, desde aquí estamos hablando del año 1500, siglo XVI. Solo lo reproducible en laboratorio es válido, de lo particular a lo general. Y dominio sobre la naturaleza, saber es poder. Entre más conozcas, pues tienes más poder. Y entonces ya no te dejas guiar por las supersticiones, por el miedo, por el fanatismo, por el dogmatismo. Esta nueva forma de conocimiento, entonces, rompía radicalmente, principalmente no con el principio hermético. Bueno, aquí ponemos que con ese principio hermético, pero principalmente estos personajes lo que cuestionaban era esas estructuras rígidas y dogmáticas en las que había caído la iglesia, ¿no? Ese sistema opresor de miedo, de control, ¿no? En lo que muchas sectas han caído actualmente. Posteriormente, René Descartes, obviamente influenciado por todos estos pensadores, libres pensadores, pues entonces también crea su discurso, el discurso del método, ¿no? Y entonces, entre otras cosas, él dice, el universo, cuando habla de la mecanización del cosmos, dice, el universo, por lo tanto, se convierte en una máquina gigante, gobernada por leyes matemáticas. O sea, ya empiezan a quitar a Dios como el que rige las leyes y el que ordena el cosmos, para decir que simplemente es una máquina gigante, una estructura gigante que va formado o va funcionando a través de leyes mecánicas. Viene el desencantamiento del mundo. Los símbolos, los mitos, las correspondencias sagradas pierden todo su valor. Es decir, que esos mitos que eran parte cotidiana de los seres humanos de aquel entonces, poco a poco se van desplazando, se van haciendo a un lado. Solo lo medible matemáticamente era considerado real. Solo lo que puede ser tocado, lo que puede ser experimentado físicamente con los 5 sentidos, puede ser real. Lo demás son supersticiones. El cogito ergo sum estableció el ego pensante como punto de partida. Entonces, como vamos viendo, la tradición hermética que durante milenios había visto el cosmos como un organismo vivo, lleno de correspondencias sagradas, ahora se empieza a enfrentar a un universo mecánico y desprovisto de alma. Entonces, esto, obviamente, para el contexto que estamos viviendo, de un sistema opresor, tanto político como religioso, por un lado, tenemos la religión que es opresora, dogmática, fanática, y por el otro lado tenemos un gobierno por la monarquía, que se creen absolutos, incuestionables. Pues claro que esto es perfecto para la gente que está cansada de ese discurso, ¿no?
Entonces, estas ideas, además, vamos a ver más adelante que con la invención de la imprenta, estas ideas empiezan a florecer en muchas mentes de aquel entonces, ¿no? Y claro, es entendible, ¿no? Cuando hay un sistema opresor, cuando hay un sistema dogmático y fanático, pues uno empieza a cuestionar, empieza a preguntarse del porqué de las cosas y surgen movimientos para contrarrestar la fuerza de esos grupos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, muy conocido fue el conflicto de Galileo Galilei, ¿no? Porque hasta ese entonces había una visión del mundo, de la Tierra, como el centro del universo. La visión tradicional era que la Tierra era como el centro sagrado del cosmos, donde todas las esferas giraban alrededor de la Tierra. Sin embargo, Galileo, con sus investigaciones, se da cuenta de que eso no era así, sino de que es la Tierra quien gira alrededor de el Sol, un sistema heliocéntrico. Este sistema, entonces, por lo tanto, no cambió solamente ese aspecto donde todo giraba en torno al planeta, por ejemplo, porque era la creación de Dios, ¿no? Sino que también fue cambiando posteriormente nuevas ideas, fueron integrándose nuevas ideas a lo largo del tiempo. Posteriormente vemos a grandes pensadores como Isaac Newton, que de alguna forma muchos de ellos aún, o sea, no estaban como en un conflicto total con la religión, pero sí empezaban a cuestionar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, Newton empezaba como a reconciliar o pareció intentar reconciliar la ciencia y la religión al postular que las leyes matemáticas eran pensamientos de Dios. Sin embargo, su síntesis creó un nuevo problema. Algunas de las consecuencias, pues todo está predeterminado por leyes naturales. La realidad se reduce a materia en movimiento. Pérdida del misterio. No hay espacio para lo inexplicable o lo sagrado. Si se dan cuenta, todos ellos de alguna forma, consciente o inconscientemente, van quitándole ese aspecto místico, ese aspecto sagrado o misterioso a la vida de las personas, porque esto va a influir, va a tomar mucha fuerza en los siglos siguientes. Paradójicamente, Newton era un alquimista que escribió más sobre alquimia que sobre física, y esto es algo que casi no conocemos, ¿no? Su biblioteca contenía miles de textos herméticos, pero esta faceta permaneció oculta durante siglos. Porque también ellos, por ejemplo, Isaac Newton, utilizaron un sistema, crearon un sistema más ordenado, más sistematizado, digámoslo así, para un sistema que funciona bien, sobre todo en las ciencias exactas, como la física, como la matemática, pero que para otras formas de conocimiento no funciona, como la filosofía o la psicología, ¿no? Que en el futuro, pues muchos van a querer tomar ese mismo sistema de Newton a la filosofía y a la psicología, y lo que hacen es perder todo el sentido trascendental que tienen estas dos partes del conocimiento. Llegamos al siglo XVII, los cimientos de la modernidad, la revolución científica, pues bueno, con figuras como Galileo, Newton y Descartes, ya empiezan a sentar las bases para el método científico y el racionalismo. La crisis de la autoridad, como veníamos diciendo hace un momento, ya la iglesia, pues bueno, la corrupción, el dogma, el fanatismo, todo eso, pues genera lo que es la reforma protestante, que es el surgimiento de nuevas corrientes filosóficas. Esto es bastante interesante porque fue Martín Lutero, el que empieza con la reforma protestante a cuestionar los dogmas de la iglesia y la autoridad del papa, no de la religión, no de las escrituras, sino de las autoridades. Y esto, como consecuencia, pues da un paso a la ilustración, ¿no? O sea, si se dan cuenta, todo va como que se va uniendo poco a poco. Voltaire dirigió el ataque ilustrado contra las supersticiones del pasado. Su lema, écrase l'infame, aplastad la infamia, se dirigía no solo contra el fanatismo religioso, sino contra toda forma de pensamiento no racional. Entonces aquí nos vamos dando cuenta cómo ya no solamente es hacia la religión, hacia los aspectos religiosos de la iglesia predominante, sino que ahora ya es hacia toda forma de pensamiento que no tenga una estructura racional. Y entonces su estrategia incluía presentar las tradiciones esotéricas como charlatanería. Y esto resuena hoy en día todavía, ¿no? O sea, todo lo que es esotérico, todo lo que es hermético, los sueños, la meditación y todo ese tipo de cosas, hoy es pura charlatanería, ¿no? Fíjense cómo va surgiendo. Racionalización, reducir los misterios a explicaciones mecánicas. Si no se puede
explicar matemáticamente, físicamente, por lo tanto no existe. Y si no existe, es algo creado por tu mente, eso eres un charlatán o una persona muy imaginativa, ¿no? Secularización, separar completamente lo sagrado de lo público. Es decir, que se empieza a separar de la vida pública, digamos, en lo sagrado, pero no solamente de la iglesia o del Estado, sino de la vida individual de la persona. O sea que tú eres un individuo que piensa por ti mismo y que eso de la espiritualidad y de lo sagrado en realidad no existe. Fue algo para darle sentido a tu vida, fue algo que la gente de antes, porque no conocía la ciencia, intentaba darle una explicación a los fenómenos naturales y por lo tanto tú eres un ser que nada tiene que ver con lo espiritual, con lo sagrado. Esa es la secularización, separar del individuo los aspectos sagrados, ¿no? Y entonces, bueno, se separa al individuo de lo sagrado y empieza a predominar la razón, pues es necesario que para ese entonces pues se cree una nueva Biblia, es decir, un nuevo libro que condense todos los saberes que se tenían hasta ese momento. Y pues surge lo que es la enciclopedia. Es como el contrapeso de la Biblia, ¿no? Y de cierta forma todo esto debemos entender de verlo como procesos históricos que se van dando, que no son buenos ni malos, sino simplemente tuvieron que ser así porque no había otra forma, ¿no? Entonces, cuando se forma la enciclopedia, vemos que este manifiesto ideológico establecía que la razón como única fuente válida de conocimiento, el progreso material como objetivo supremo de la humanidad y la educación secular como liberadora de las supersticiones. Las tradiciones esotéricas fueron sistemáticamente ignoradas, ridiculizadas o tergiversadas. David Hume, el escepticismo radical, llevó el racionalismo a sus últimas consecuencias, cuestionando incluso la posibilidad del conocimiento cierto. Su empirismo radical establecía que no podemos conocer las causas últimas, los milagros son imposibles por definición, la experiencia sensible es la única fuente válida de conocimiento. Y pues bueno, o sea, si se dan cuenta, todo esto es una manera sistemática de ir haciendo a un lado el aspecto espiritual que por naturaleza todo ser humano tiene, ¿no? A ver. Ok. Se va haciendo a un lado poco a poco, pero de alguna forma, como les digo, fue necesario en ese momento, porque vienes de un contexto de opresión religiosa, opresión monárquica, pues claro que tiene que haber una revolución, pero curiosamente esa revolución de la Ilustración no era para todo el pueblo, no era para el vulgo, sino solamente para cierta élite, cierta gente que tenía, pues, eran los burgueses prácticamente, los comerciantes, los que tenían dinero. No, en sí, aunque tenía ideales buenos, pues, si lo podemos decir así, dentro de eso no incluían a todo el pueblo, a todo el vulgo, sino que ellos seguían siendo igual, ignorantes y todo, ¿no? Porque si se dan cuenta en aquel entonces en Europa, y pues en América de cierta forma, tras la conquista de España hacia Europa, hacia América, pues esto se viene arrastrando de cierta forma. Entonces, esta revolución pues solo se quedó en los círculos de los burgueses, ¿no? Aquí se me fue una idea que les quería comentar, a ver si ahorita regresamos. Bien, en ese mismo siglo de la Ilustración, el siglo XVIII, a este siglo se le llama la Ilustración porque es el siglo de las luces. Es aquí donde surge el término de Edad Media o Edad Obscura. Todo lo anterior, dicen, a este siglo es la Edad Obscura, la edad de la ignorancia, la edad en donde la gente cree en cosas celestiales, en angelitos, en dioses que controlan el mundo. Dice, todo eso es obscurantismo, es ignorancia, pero ahora hemos llegado nosotros, los liberadores, los ilustrados, y vamos entonces a iluminar el mundo, ¿no? La Ilustración entonces promovió como eje central de la verdad, la razón, la ciencia y el progreso como herramientas para entender el mundo, desplazando a la religión como eje central de la vida social y política, pero no solo a la religión,
sino a la espiritualidad. O sea, la espiritualidad fue desplazada también de la vida cotidiana de las personas. La frase sapere aude, atrévete a saber o atrévete a pensar, de Kant, resume el espíritu de la época. El ser humano tenía que pensar por sí mismo, liberándose de la tutela de la iglesia y la monarquía. Si bien es cierto, tenemos que aprender a pensar por sí mismo, pero muchos esto lo llevaron a despojarse de la espiritualidad, ¿no? Este siglo de las luces celebró la ciencia newtoniana y proclamó la capacidad humana de dominar la naturaleza mediante la razón. Sin embargo, esta exaltación del racionalismo comenzó a marginar otras formas de conocimiento, incluyendo la sabiduría intuitiva y espiritual que había guiado a la humanidad durante milenios. Obviamente que los grupos esotéricos no podían quedarse con las manos cruzadas, entonces hay una reacción dentro de esos grupos esotéricos, desde las sombras, desde el oculto, empiezan también a hacerle frente a ese nuevo modelo de pensamiento que se está estableciendo. Y entonces, por ejemplo, encontramos a los románticos. Bueno, el romanticismo se va a dar más después, pero influye en algunos de esos, como Mozart, que en su Flauta Mágica es un tratado masónico completo que relata precisamente el viaje del héroe. Si ustedes tienen la oportunidad de ver la ópera de Mozart, La Flauta Mágica, y ponerle con subtítulos al español, se darán cuenta que está hablando de un proceso de búsqueda espiritual, un proceso de transformación espiritual, ¿no? Goethe también en sus obras incluyó el simbolismo alquímico, como por ejemplo el Fausto de Goethe, el poema, el filósofo o escritor, poeta alemán Goethe, escribió varias obras donde en sus libros va impreso de alguna forma el conocimiento esotérico, el conocimiento oculto. De Goethe, por ejemplo, yo les recomiendo que lean su famosa obra Fausto, donde ahí habla justamente del viaje del héroe, de ese recorrido que todos debemos hacer para llegar a la transformación. Benjamin Franklin también difundió ideales masónicos en la fundación de Estados Unidos, ¿no? Entonces, los rituales masónicos preservaron el simbolismo hermético bajo formas aparentemente seculares, es decir, que no tenían aparentemente nada que ver con lo religioso, pero sí tenían en esencia, o sí tenían la esencia espiritual, ¿no? Como les digo, el conocimiento tiene que adaptarse al contexto que se está viviendo en ese entonces, ¿no? El rosacrucismo moderno, bueno, de ese entonces, en el siglo XVII también, pues surge con su famosa Frama Fraternitatis, la Confessio Fraternitatis, anuncian una reforma universal, se dan a conocer un grupo de rosacruces que siguen una tradición hermética desde los egipcios, ¿no? Y que ahora ha llegado el momento de darse a conocer, ¿no? Y sus enseñanzas se basan en la medicina hermética, es decir, la curación integral del ser humano, la alquimia espiritual, transformación interior, la fraternidad iniciática, hermandad de buscadores de la verdad. Entonces, estos tres manifiestos, o los manifiestos, crean también un impacto social en ese entonces que impulsa de alguna forma a otras organizaciones ocultas, ¿a qué? A buscar hacerse cada vez más públicas en ese entonces, ¿no? Figuras como Robert Fludd desarrollaron complejos sistemas de correspondencias que intentaban reconciliar ciencia y esoterismo. Otros grupos, como el martinismo, fundado por Martínez de Pascali, ellos también vuelven a retomar nuevamente la tradición hermética y empezar a difundir con cautela en esos momentos, ¿no? Ahora, los siglos XVII y XIX presenciaron una paradoja fascinante, es muy, muy interesante, ¿no? Mientras la Ilustración promovía el racionalismo y el materialismo científico, simultáneamente también van surgiendo grupos con un renovado interés por el esoterismo y las tradiciones ocultas. De hecho, muchos de los ilustrados eran masones, algunos eran rosacruces o tenían conocimiento esotérico. Por eso se habla de esa paradoja, ¿no? Por un lado estás criticando, o más bien se criticaba el sistema religioso, ¿no? Y por otro lado se intentaba establecer un espiritual, pero elitista únicamente, que podían acceder los burgueses. O sea, como tal, no era un conocimiento universal para todos, sino solamente para cierto grupo de personajes, ¿no? Y en ese contexto es donde se reviven lo que son el martinismo, la masonería,
la fraternidad Rosacruz, ¿no? Y se integran elementos como la cábala. De hecho, la cábala, tal y como la conocemos hoy en día, la que nos enseñan a través de cursos, no tiene su origen. O sea, sí podemos decir que tiene su origen en el pueblo judío, pero la cábala hoy moderna, como la conocemos, el árbol de la vida y la sefirá y todo eso, surge justamente en este siglo, en estos siglos, ¿no? Y es aquí en donde vemos, surge un filósofo que es más poeta que filósofo, que es Nietzsche, donde su famosa frase, Dios ha muerto. ¿Por qué? Porque vamos viendo ese contexto entonces de los ilustrados y el positivismo, donde solo la materia es real, donde solo la razón es la verdad, y todo lo que podemos cuestionar todo y ridiculizar todo, y Dios no existe, y son cosas de gente ignorante, son supersticiones, son engaños para mantener a la gente ahí, o sea, total, haciendo a un lado la espiritualidad por completo, ¿no? Entonces Nietzsche comprende eso y dice, Dios ha muerto en la Gaia Ciencia, pero él lo habla no como celebrando, sino más bien diagnosticando la crisis espiritual que Occidente estaba enfrentando. Porque la frase no significa que Dios haya dejado de existir ontológicamente, porque Dios no puede morir, porque si no existe, no puede morir. Y si sí existe, pues tampoco puede morir, ¿no? Es una narrativa solamente intelectual, porque Dios es, no existe, Él es, Él está presente, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esta idea de que Dios ha muerto? Esta idea es que ya no funciona como fundamento moral y metafísico en la cultura occidental. Es decir, si Dios no existe, pues entonces yo puedo hacer lo que quiera, porque ya no hay nadie que me pueda estar observando desde las nubes y castigarme. Si Dios no existe, no hay castigo. Si no hay castigo, no hay infierno. Entonces yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Eso como consecuencia nos lleva a que los valores espirituales se vayan perdiendo o que vayan perdiendo credibilidad para el ser humano moderno. Y como consecuencia surge el nihilismo, la nada de valores, y se convierte en el horizonte inevitable. Y aquí les voy a leer esto, la Gaia Ciencia, el loco, en donde Nietzsche habla acerca de lo que es la muerte de Dios. Dice, ¿no habéis oído hablar de ese loco que encendió un farol en pleno día y corrió al mercado gritando sin cesar? Busco a Dios, busco a Dios. Como precisamente estaban allí reunidos muchos que no creían en Dios, sus gritos provocaron enormes risotadas. Es decir, aquí se refiere a los ilustrados. ¿Es que se te ha perdido? Decía uno. ¿Se ha perdido para un niño pequeño? Decía otro. ¿O se ha escondido? ¿Tiene miedo de nosotros? ¿Se habrá embarcado? ¿Habrá emigrado? Así gritaban y reían alborozadamente. El loco saltó en medio de ellos y los traspasó con su mirada. ¿Que a dónde se ha ido Dios? Exclamó. Os los voy a decir. Lo hemos matado, vosotros y yo. Todos somos sus asesinos. Aquí está sintetizando ese periodo que se viene arrastrando de la Ilustración, de ese siglo de la razón donde predomina, donde todo es material y donde el aspecto espiritual se ha desplazado del ser humano o lo han desplazado. Y luego se cuestiona, pero ¿cómo hemos podido hacerlo? ¿Cómo hemos podido bebernos el mar? ¿Quién nos prestó la esponja para borrar el horizonte? O sea, de una forma poética maravillosa, cuestiona a cómo hemos llegado a tal grado. Dice, ¿qué hicimos cuando desencadenamos la tierra de su sol? ¿Hacia dónde caminará ahora? ¿Hacia dónde iremos nosotros? Lejos de todos los soles, ¿no nos caemos continuamente hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, hacia todas partes? ¿Acaso hay todavía un arriba y un abajo? ¿No erramos como a través de una nada infinita? ¿No nos roza el soplo del espacio vacío? ¿No hace más frío? ¿No viene de continuo la noche y cada vez más noche? ¿No tenemos que encender faroles a mediodía? ¿No oímos todavía el ruido de los sepultureros que entierran a Dios? ¿No nos han llegado todavía ningún olor de putrefacción divina? También los dioses se pudren. Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Aquí nos está hablando de esta forma poética que hemos perdido el rumbo de la vida, que estamos desorientados, que ya no hay un mañana, una noche, un arriba, un abajo,
sino que hay una desorientación interior, ¿no? Y luego dice, ¿cómo podremos consolarnos, asesinos entre los asesinos? Lo más sagrado y poderoso que poseía hasta ahora el mundo se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién nos lavará esa sangre? ¿Con qué agua podremos purificarnos? ¿Qué ritos expiatorios? ¿Qué juegos sagrados tendremos que inventar? ¿No es la grandeza de este acto demasiado grande para nosotros? ¿No tendremos que volver nosotros mismos dioses para hacernos dignos de ella? Eso es muy interesante. Dice, no tendremos que volvernos a nosotros mismos dioses para parecer dignos de ella. Nunca hubo un acto tan grande y quien nazca después de nosotros formará parte, por mor de ese acto, de una historia más elevada que todas las historias que hubo nunca hasta ahora. Aquí nos está diciendo, por ejemplo, que el ser humano debe de convertirse ahora en un dios. Nos está hablando de crear al superhombre. Aquí el loco se calló y volvió a mirar a su auditorio. También ellos callaban y lo miraban perplejos. Finalmente, arrojó su farol al suelo de tal modo que se rompió en pedazos y se apagó. Vengo demasiado pronto, dijo entonces. Todavía no ha llegado mi tiempo. Este enorme suceso todavía está en camino y no ha llegado hasta los oídos de los hombres. Él ya había visualizado lo que iba a producir ese rompimiento en cuanto a la razón se establece como único método de acceder al conocimiento. Se da cuenta él que al quitar también la parte espiritual, todo lo que iba a traer las consecuencias, ¿no? Por eso él dice, vengo demasiado pronto. Dijo entonces, todavía no ha llegado mi tiempo. Este suceso todavía está en camino y no ha llegado hasta los oídos de los hombres. Es decir, que no se han dado cuenta de lo que se ha hecho. El rayo y el trueno necesitan tiempo. La luz de los astros necesitan tiempo. Los actos necesitan tiempo. Incluso después de realizados, a fin de ser vistos y oídos, este acto está todavía más lejos de ellos que las más lejanas estrellas y, sin embargo, son ellos los que lo han cometido. Todavía se cuenta que el loco entró aquí aquel mismo día en varias iglesias y entonó en ellas su requiem aeternam Deo. Es decir, un requiem un canto de funerario. Una vez conducido al exterior e interpelado, contestó siempre esta única frase. Pues, ¿qué son ahora ya estas iglesias más que las tumbas y panteones de Dios? Refiriéndose a que esos lugares en donde por excelencia tiene que estar la presencia de Dios, se han convertido ahora en tumbas y panteones, es decir, en solamente monumentos históricos, templos o edificios que han perdido toda la esencia del conocimiento divino. Entonces, este proceso histórico, bueno, nos habla que para poder entonces revivir a Dios, y lo queremos ver de esa forma, tenemos que crear al superhombre. Y el superhombre es el resultado del autoconocimiento, es el resultado del trabajo interior. Nietzsche identifica las etapas históricas que llevaron a esta crisis. 1. El siglo XVII. La ciencia moderna cuestiona la cosmología sagrada. 2. La ilustración ridiculiza las supersticiones religiosas. Y 3. El materialismo y el positivismo reducen la realidad a lo medible. La consecuencia de lo inevitable, el ser humano moderno se encuentra sin fundamento trascendente, navegando en un universo aparentemente sin sentido. Ahora, es importante que una vez que reflexionemos que le quitas al ser humano la parte más sagrada, la parte más íntima, que es Dios o la espiritualidad, ¿con qué lo llenas? O sea, ¿qué hicieron los materialistas, los positivistas para llenar ese vacío espiritual que dejan? El consumismo, comprar, trabajar. Entonces viene la revolución industrial. Por ejemplo, aquí vemos, Auguste Comte nos habla, por ejemplo, dice, Auguste Comte propuso la ley de los 3 estados: estado teológico, explicaciones míticas y religiosas, es decir, la infancia de la humanidad, cuando el ser humano todavía creía en cosas de duendes, de hadas, de ángeles, ¿no? Estado metafísico, explicaciones filosóficas y esotéricas, la adolescencia, puesto que el esoterismo da una explicación más profunda de estos estados metafísicos, ¿no? Y el estado positivo, explicaciones científicas, es decir, la madurez definitiva. Para Comte, la humanidad había superado definitivamente las etapas primitivas, es decir, el estado teológico y el estado metafísico, y ha llegado a la madurez definitiva, que es el positivismo, que sería la nueva religión de la humanidad, es decir, las explicaciones
científicas. Y con esto intentaron llenar ese vacío espiritual que dejó que le hayan quitado a Dios, digámoslo así, al ser humano. Todo esto sumado a la revolución industrial, ¿no? que es un proceso que se dio, que es el origen de la civilización actual, siglo XXI. Carlos Marx, aquí le añadimos ahora el materialismo de Marx, que llevó el materialismo hasta las últimas consecuencias. Su famosa frase, la religión es el opio del pueblo, expresaba su convicción de que las creencias espirituales son ilusiones consoladoras, es decir, que si algo te pasó y dices, bueno, pues por algo lo quiso Dios o por algo pasó, ¿no? Creyendo en un ser supremo, y dice, bueno, eso solamente es una ilusión que te sirve para consolarte, pero que es un autoengaño, ¿no? La verdadera liberación es material y social. La lucha de clases reemplaza la búsqueda espiritual. A esto se le suma, se requería, o sea, ya había una teoría que refutaba la idea de que la Tierra no es el centro del universo, lo que propuso Galileo, el sistema heliocéntrico, que todo gira en torno hacia el Sol. Si bien no es una teoría como tal, pero es demostrable. Pues ahora se necesitaba una teoría que refutara el origen divino del hombre, es decir, que el hombre surgiera o que venía de Adán y de Eva o de un ente superior. Pues bueno, es el golpe final al antropocentrismo. Charles Darwin, con la teoría de la evolución, completó el proceso iniciado por Copérnico. Copérnico, la Tierra no es el centro del universo, puesto que Copérnico lo dijo mucho antes que Galileo lo comprobó científicamente. Bueno, Darwin, el ser humano no es la corona de la creación, es decir, no es la creación perfecta de Dios, sino es el producto del azar evolutivo. La selección natural parecía explicar la complejidad de la vida sin recurrir al diseño inteligente o propósito divino. Y pues por lo tanto, si no somos creados por un ser espiritual, si no tenemos un origen o una raíz espiritual, sino que simplemente somos el resultado de la evolución, pues entonces no somos nada. Y si no somos nada, si no hay Dios, si no hay cielo, si no hay infierno, pues entonces yo puedo hacer lo que quiera, yo le puedo dar rienda suelta a mis más bajos instintos, ¿no? Y pues claro, de ahí surge todo un pensamiento, toda una vida sin propósito trascendental, vivir por el placer, como le dicen ahora, ahí se me fue el nombre de la palabra, que es vivir por el placer. Rechazar todo lo que no nos produzca placer y vivir solo por el placer, el consumismo. No nos gusta esforzarnos, no soportamos el dolor, por decirlo así, o no estamos dispuestos a sacrificarnos por obtener algo trascendental, ¿no? O sea, simplemente es vivir la vida por vivir, ¿no? Entonces, durante el siglo XIX, especialmente tras la publicación del Origen de las especies de Carlos Darwin, se popularizó la idea de que la ciencia y religión eran incompatibles. Figuras como John William Draper y Andrew Dickson White defendieron que el progreso científico solo era posible liberándose de las ataduras religiosas. Este enfoque redujo la religión a un conjunto de dogmas irracionales, mientras que la ciencia se presentaba como la única vía para conocer la verdad. Secularización y vacío existencial. Era lo que decíamos, ¿no? Tras la secularización en el siglo XIX, pues se debilita la religión institucional, lo que estaba predominando, y esto deja un vacío existencial que es difícil de llenar, o sea, que la sociedad industrial no pudo llenar. Las iglesias perdieron su rol central como ordenadoras del tiempo y el significado, mientras las nuevas instituciones seculares no ofrecían respuestas a las preguntas fundamentales sobre la existencia. Este vacío generó una crisis de valores y anomia, desarraigó y falta de valores morales claras. La búsqueda de significado se desplazó hacia el éxito material y el consumismo, soluciones que no satisfacían la sed espiritual fundamental. Y es algo que, como decía hace un momento, seguimos arrastrando. Hoy cuando nacemos, pues en realidad no tenemos, no sabemos que tenemos un propósito trascendental. Mucha gente desconoce para qué vino a la existencia, ¿no? Pues no sabemos. Hace mucho tiempo, hace años, miré unas personas que salieron a la calle y les preguntaban, ¿tú crees o cuál crees que es el objetivo de la existencia? Y si no mal recuerdo, más de la mitad de las personas se quedaban calladas porque no sabían. Otras decían, pues, ser feliz, tener una pareja, tener hijos, disfrutar la vida, viajar, tener mucho dinero, ser una persona de éxito, ¿no? Pero esas ideas son, como ya vamos viendo, impuestas en ese quiebre
que hubo a partir del siglo XVII, donde ahora la vida solo es material, dinero, casa, títulos. No es que esté mal, pero como vamos a darnos cuenta, el ser humano no solamente es materia, sino que es un binomio perfecto de espíritu y materia. Durante milenios se fortaleció a lo mejor más el espíritu, llegando incluso hasta una forma dogmática, fanática. Contra eso surge un movimiento que predomina la razón y fortalece el mundo material, los sentidos, la exploración del placer, del deseo. Pero todo movimiento, cuando se opone ante otro, pues crea un conflicto y se van a los extremos. Por un lado tenemos un extremo, un fanatismo religioso, y por otro lado tenemos un materialismo fanático, ¿no? O ateo. Y entonces aquí encontramos dos puntos que parecen irreconciliables, ciencia y religión. Pensamos que la ciencia nada tiene que ver con la religión, ni la religión con la ciencia. Sin embargo, debemos tener en cuenta que son un complemento. Si bien la ciencia puede explicarnos el mundo material, la espiritualidad, mejor dicho, no religión, sino espiritualidad, nos explica el porqué del mundo material. Albert Einstein, por ejemplo, apoyó la compatibilidad entre ciencia entre ciertas interpretaciones de la religión y la ciencia, señalando que ambas pueden coexistir si se reconocen sus ámbitos distintos. La ciencia describe fenómenos naturales, mientras que la religión se ocupa de lo trascendente y lo ético. La historia muestra que muchos científicos como Galileo, Pasteur o Lejeune eran creyentes y veían su trabajo como una forma de explorar la creación divina. La Iglesia, por su parte, integró el racionalismo aristotélico y promovió el estudio de la naturaleza como un camino para conocer a Dios. Esto es bastante interesante porque la ciencia tiene un campo de acción que es muy importante. Gracias a la ciencia se han desarrollado muchos avances tecnológicos. Gracias a la ciencia podemos hacer este tipo de videoconferencias y donde podemos conectarnos personas de diferentes partes del mundo y acceder al conocimiento. Claro que es importante en nuestras vidas y claro que nos ayuda a ser mejores personas, a vivir mejor. Pero también la espiritualidad es algo muy importante en la vida de cualquier ser humano. Una vida sin espiritualidad se torna muchas veces una vida vacía. Y una espiritualidad sin aspectos científicos podemos caer en un fanatismo, en donde aceptamos ciegamente, en donde creemos que lo que dice mi religión es lo real, cuando la ciencia, con pruebas, digamos, lo demuestre que no es así, ¿no? Entonces, en este siglo XXI, ciencia y religión van a tener ¿a qué? A complementarse, y ya lo vamos viendo, se está complementando la ciencia con la religión. Hoy en día, por ejemplo, ciencias como la neuropsicología, por ejemplo, o la neurología, empiezan a comprobar científicamente lo que muchos sabios de la antigüedad habían dicho en temas como el éxtasis, la espiritualidad, la meditación, la calma mental, ¿no? Empieza a descubrir, ya se empieza a comprobar que son verdades, que sí, realmente, que ellos lo dijeron de una forma, pero que coincide con aspectos científicos. Entonces, no es que estén separadas, sino que deben empezar ahora a complementarse, la religión con la ciencia. Dostoyevsky, el profeta del nihilismo. Él, en sus obras como Los hermanos Karamazov y El crimen y castigo, exploró las consecuencias psicológicas de la pérdida de fundamentos sagrados. Si Dios no existe, todo está permitido. Esta frase resume el dilema moral del nihilismo. Sin valores absolutos, ¿qué impide el caos moral? ¿No? Es algo que podemos cuestionarnos. Pero curiosamente, fíjense, si ya no hay un Dios, si no hay un infierno, si no hay un ser superior que nos esté vigilando y que nos vaya a castigar por lo malo que hagamos o nos vaya a premiar por lo bueno que hacemos, obviamente hay personas que se dejan llevar por los instintos, ¿no? Y llevan su vida sin sentido, haciéndose daños a sí mismos y hacia otros. Pero hay personas que, aunque no sean espirituales o no sean religiosas, llevan una vida, digamos, en rectitud. ¿Qué es entonces en ellos que no creen en Dios? O por lo menos en el Dios cristiano que se nos enseñó, en ese Dios católico. ¿Qué es lo que los lleva a vivir una vida ética? La conciencia. Son conscientes. La conciencia es algo que no se puede destierrar del ser humano, porque la conciencia es una parte inherente de nosotros, de esa espiritualidad. Entonces nos damos cuenta que una cosa es la religión institucionalizada y otra cosa es la espiritualidad.
Podemos ser muy espirituales sin pertenecer a un grupo, a una religión, ¿no? Siempre y cuando fomentemos el desarrollo de la conciencia, una persona así es muy espiritual. Soren Kierkegaard propuso el salto de fe como respuesta a la crisis. Frente a la enfermedad mortal de la desesperación moderna, el individuo debe elegirse apasionadamente, creer sin garantías racionales, es decir, volver otra vez a la fe, a la certeza. El materialismo científico del siglo XIX tendió a reducir la realidad a lo medible y observable, ignorando aspectos como la conciencia, la experiencia subjetiva y lo espiritual, el amor, por ejemplo. Esto generó una reacción en movimientos que buscaban reintegrar lo sagrado en la vida humana sin negar los avances científicos. Y entonces en el siglo XIX pues aparece el romanticismo, que es, oigan, miren, tanto intelectualismo, tanta frialdad, tanto pensamiento, falta la emoción, hay que revivir la pasión, hay que revivir lo romántico, ¿no? Y entonces surgen personajes como William Blake, por ejemplo, Novalis, en el arte surgen los románticos, ¿no? Como Chopin, como Beethoven, por ejemplo, ¿no? Que son personajes que tienden de cierta forma, a través del arte, a través de la música, volver nuevamente a impactar al mundo con lo emocional, con la fe, que tú vayas a una obra de Beethoven y que no pienses qué está haciendo, qué está tocando, sino que lo sientas, que dejes a un lado o que calmes por un momento tu mente, tu razonamiento, para que le des experiencia o florecimiento a otras partes de ti, que es la emoción, ¿no? Y por eso el romanticismo, los artistas románticos, pues claro, tienen una carga así emocional muy potente, que tienden a despertar tu conciencia, despertarte de ese sueño, despertarte de tanto razonamiento, perdón. Y dentro del esoterismo, pues también empiezan a crearse, a volver a surgir los movimientos esotéricos, ¿no? Como no vamos a mencionar a todos, pero sí algunos, como el ocultismo moderno de Eliphas Levi. Este libro, Dogma y Ritual de la Alta Magia, es un libro que ha sido fundamental para el esoterismo moderno. Para muchos magos esoteristas, este es un libro de cabecera. El espiritismo de Allan Kardec también fundó el espiritismo y es una contrarrespuesta científica a la crisis, respuesta científica a la crisis espiritual, ¿no? Porque él propuso la comunicación con espíritus como hechos demostrables y hacía él experimentaba con gente y lo demostraba, que posteriormente los críticos, los ilustrados, los positivistas, pues intentaron a todos ellos siempre desenmascarar y decir que eran charlatanes, ¿no? Porque no aceptaban nada que los sentidos no pudieran experimentar o que la ciencia no podría demostrar, ¿no? Entonces Allan Kardec también fue un precursor que todavía sus enseñanzas hoy en día para algunos grupos, pues las siguen mucho, sobre todo en Brasil. Blavatsky, no se puede dejar pasar este tema sin mencionar a Blavatsky, la gran maestra Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica. Ella también lo que hizo fue unir las tradiciones de Occidente con Oriente, ¿no? En su famosa obra, La Doctrina Secreta, hace una síntesis universal de todas las tradiciones esotéricas, tanto de Occidente como de Oriente. Sin embargo, es interesante mencionar que su obra ha sido un pozo de sabiduría para muchos grupos modernos, que vamos a ver más adelante, que fueron influenciados por ella. De hecho, muchas veces en los grupos de medicina holística se habla, por ejemplo, de los cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo astral, el cuerpo causal, etcétera, etcétera. Pues bueno, estas ideas, la primera que las trajo a Occidente fue ella, Blavatsky, ¿no? Entonces, mucho de lo que es la medicina complementaria, la medicina holística, viene de Paracelso, viene de Blavatsky, viene de estas escuelas esotéricas, ¿no? Y pues ella fue una gran maestra que hizo también mucha sabiduría, muchos libros, Isis sin velo, La Doctrina Secreta, por mencionar las más comunes o más famosas de ella. Entonces, ¿ella qué hizo? Bueno, formar un núcleo de fraternidad universal, sin distinción de raza, credo o sexo. Estudiar las religiones filosóficas y científicas comparadas. Investigar las leyes inexplicables de la naturaleza y los poderes latentes del ser humano, ¿no? Posteriormente, pues viene Carlos Jung también, que retoma los conocimientos gnósticos que habíamos mencionado anteriormente y plantea aspectos bastante importantes como los arquetipos, patrones universales en el inconsciente colectivo. La sincronicidad definió las coincidencias significativas como un principio tan válido como la causalidad, que todo tiene un origen, que nada es producto de la
casualidad, sino más bien todo tiene una raíz profunda en el mundo de los arquetipos. El proceso de individuación, su concepto de desarrollo psicológico integral coincidía con las vías iniciáticas tradicionales. Jung es considerado como un gnóstico también, ¿no? Luego otros autores o maestros como Rudolf Steiner, la antroposofía, que es un sistema bastante interesante, muy integral, que incluso hay escuelas donde enseñan a los niños este sistema de conocimiento, escuelas privadas donde en la primaria, más allá de enseñarles matemáticas, historia, español, pues también se les enseña aspectos espirituales, a conectar con la naturaleza, a saber que cada planta, cada animal tiene un elemental, una chispa divina, a cultivar su mente, su espíritu. La verdad que es un enfoque bastante interesante que ayuda mucho, ¿no? René Guénon critica la radical de la modernidad, ¿no? Fue un académico, y pues bueno, su obra influyó en Mircea Eliade, que fue otro investigador también muy importante, Julius Evola y Fridtjof Schuon, ¿no? Que fueron intelectuales que dentro ya del ámbito intelectual, académicos, profesores que estaban dentro de universidades, se dedicaron gran parte de su vida a investigar y a sustentar también con bases sólidas la importancia de el esoterismo, el hermetismo y este tipo de conocimiento ancestral. Y bueno, ya para ir entrando a la recta final, yo sé que puede ser muy abrumador esta historia, porque estamos hablando de más de 2000 años de historia. Resumirlo en 2 horas, pues bueno, es un poquito complejo. Sin embargo, la idea es dejar estas bases para que ustedes posteriormente investiguen. Si es que hay una parte de esto que hemos mencionado que les interese profundizar más, pues bueno, tenemos hoy en día al alcance todas las herramientas para hacerlo. Tras estos movimientos que vimos desde la era precristiana hasta el siglo XIX, pues bueno, surgen otros movimientos espirituales bastante interesantes, ¿no? El siglo XX, el siglo pasado, fue un periodo de profundas transformaciones, marcado por guerras mundiales, avances científicos y cambios sociales que generaron un vacío espiritual. Si se dan cuenta, ese vacío espiritual cada vez se va acentuando cada vez más, ¿no? Y entonces, un periodo cumbre, la década de los 60 y la contracultura. Yo creo que algunas de las personas que están aquí vivieron esa etapa, ¿no? La década de los 60, la época de la revolución, de la liberación, de las estructuras sociales, de las estructuras políticas, ¿no? La juventud, esa juventud que rebelde, que buscaba algo diferente, la rebeldía sexual, la liberación sexual, ¿no? La liberación a estados alterados de conciencia, o sea, fue todo un fenómeno bastante interesante que algunos esoteristas mencionan que fue producto de lo que llaman como la entrada de la era de Acuario, una influencia de Acuario, puesto que Acuario es un planeta revolucionario que afecta directamente o que influye principalmente en los órganos sexuales, en la energía sexual, y por lo tanto la energía sexual es una energía revolucionaria, pues claro, en el joven, que es el que tiene, digamos, en esa edad de la vida, una potencia sexual extraordinaria, pues sucede entonces que es en ellos donde se surgen las revoluciones, y no solamente en Estados Unidos, en España, en México, la revolución de los estudiantes, ¿no? Que buscan más libertad de diálogo, que cuestionan las autoridades, los dogmas religiosos, políticos, ¿no? Todo eso, pues empieza a generar un movimiento totalmente diferente. Algunos dicen que este fenómeno es comparable como al renacimiento de los siglos XIV y XVII, ¿no? Porque realmente fue un periodo bastante interesante. Pues bueno, esos movimientos sociales, pues también trajo movimientos espirituales. Y uno de ellos es que en la década de los 60, el gnosticismo experimenta un resurgimiento. En este sentido, este resurgimiento, entre otros maestros, uno de los principales es Samael Aun Weor, quien en el año de los 50 funda un movimiento que llama Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, en Colombia y posteriormente en México, y de ahí, con pasan los años, pues se difunde a toda América y también en Europa. Este movimiento integra aspectos de alquimia sexual, alquimia espiritual, yoga, ciertos ritos o rituales o prácticas de meditación, de vocalización, prácticas físicas. Realmente es todo un esquema de enseñanza bastante interesante, que hay, al igual como Ficino, que hacen una síntesis de escuelas de conocimientos, él también hace una síntesis de todos los saberes
Pero lo interesante es que se adapta a este nuevo siglo, el nuevo siglo XX, ¿no? Una época donde ya se habla de energía nuclear, ya se habla de viajes al espacio, viajes a la luna, la conquista del espacio. O sea, ya estamos hablando de una época diferente, donde la enseñanza tiende que adaptarse a esa época. ¿Qué pasó, mi amor? Ahí está, ¿quieres verlos? Órale, ya voy. Y entonces se presenta el conocimiento esotérico de una forma totalmente diferente, distinta, renovada a estos momentos, ¿no? También otros grupos que surgen o que son antes de esto, pero que también son parte del siglo XX, son la Fraternidad Rosacruz, fundada por el doctor Arnoldo Krumheller, un médico mexicano-alemán, que también incluye aspectos bastante interesantes, retomando los conocimientos de las órdenes europeas, puesto que él tenía ascendencia alemana, conoció el esoterismo en Europa, posteriormente lo trajo a América y se quedó en América para difundir este conocimiento. Y otros grupos que no mencionamos ahorita por cuestiones de tiempo, como las enseñanzas del Cuarto Camino de Gurdjieff, otro maestro, Jiddu Krishnamurti, también que fue otro, Sivananda, Yogananda, y otros grandes yogis que sobre todo en la década de los 60 llegan de Oriente hacia Estados Unidos y presentan o dan a conocer lo que es la yoga, que también fue algo que sorprendió al mundo occidental y que fue bien aceptado. ¿Por qué? Porque hay un vacío espiritual. Curiosamente, sí hay una necesidad espiritual en la gente. La gente sí, a pesar de que se quiso desarraigar la espiritualidad del ser humano, no lo lograron. Hay un vacío espiritual en las personas, pero las personas no buscan la espiritualidad en su religión que han tenido en el catolicismo o el cristianismo, sino que lo buscan en las tradiciones, en el budismo, en la yoga, por ejemplo, y todas esas escuelas, pues la verdad que sirvieron bastante para que la gente tuviera acceso a esas tradiciones espirituales. ¿Qué pasó? ¿Quieres? A ver, poquito. Y entonces, es muy interesante, ¿no? Cómo se va dando esto en esa década en el siglo anterior. Ahora, esto es algo, ya con esto finalizamos nada más, me parece ya nada más faltan 2 apartados y concluimos. Si bien es cierto que en la década de los 60 surge el movimiento New Age, que trae buenas cosas, surgimiento de nuevas corrientes espirituales adaptadas a la época actual, ¿no? Con un enfoque novedoso, científico, muy válido para el hombre moderno. Es cierto también que esto trajo consigo ciertos peligros. Y hubo falsos gurús que explotaron la vulnerabilidad de los buscadores. Es decir, el que es un buscador tiene la necesidad de algo espiritual y está en busca de algo. Y hay quien se aprovecha de esa búsqueda, ¿no? Y en algunos casos, dice la espiritualidad superficial caracterizada por prácticas como yoga, reiki o el uso de cristales, aquí sin profundidad. Obviamente no estamos para nada en contra de la yoga, el reiki o el uso de los cristales, pero si hay personas que piensan o creen que por el hecho, digamos, de colocar cristales en el cuerpo, se van a transformar espiritualmente, van a ver una transformación profunda, real. Y lo peor es que hay gente que te vende cursos carísimos en donde te ofrecen una transformación espiritual a cambio de tu dinero. Entonces, todo esto fomentó un misticismo vacío que, según críticos cristianos, podía derivar en confusiones o infestaciones espirituales. El lucro se volvió rapante, con industrias que comercializaron con amuletos, cursos y terapias pseudocientíficas, priorizando el beneficio económico sobre la transformación genuina. El fanatismo en sectas que promovían ideas heréticas como la divinidad humana cinética llevó a abusos y extremismos, mientras que la mezcla irrespetuosa de tradiciones generó confusiones doctrinales y un relativismo que diluyó la verdad espiritual. Esto es algo a lo que todos nosotros como buscadores nos enfrentamos. Y por eso tenemos que tener muy en cuenta, muy presente esto. Tener cuidado, ¿no? Y obviamente los maestros. Dentro de la tradición esotérica, la tradición hermética, los maestros siempre han sido de mucha importancia. Los maestros espirituales, avataras, gurús o guías, han sido siempre una constante dentro de estas tradiciones. Su función no es de ser adorados,
sino de actuar como un espejo, un facilitador, un catalizador para el despertar espiritual. Entonces, en ese sentido, su presencia responde a una necesidad humana profunda, el aprendizaje a través del ejemplo y la transmisión directa de un conocimiento que va más allá de los libros. Es decir, que el maestro no debe de convertirse en un ídolo, en alguien que lo siga ciegamente, sino la vida del maestro debe de inspirarnos a hacer un trabajo de transformación. ¿Qué son los maestros? Son personas que a través de su propia práctica y realización pueden guiar a otros hacia el camino del autoconocimiento. Algunos ejemplos de ellos, pues podemos hablar de Buda, de Jesús, de Lao Tse, Rumi, algunas más recientes como Jiddu Krishnamurti. En la tradición hindú, pues se habla de avatares, que son maestros también que vienen al mundo físico para restaurar el orden cósmico, ¿no? Entonces aquí algunos de ellos, pues pueden ser como Krishna, Zoroastro, Gandhi o el Dalai Lama, ¿no? Y en las tradiciones esotéricas, pues se habla como los maestros iluminados, quienes son aquellos que transmiten conocimientos simbólicos y prácticas a través de rituales o enseñanzas directas. ¿Cuál es su función? La función de un maestro dentro de la tradición esotérica, pues es transmitir el conocimiento de maestro a discípulo, ofrecer un camino, un ejemplo vivo, es decir, que el maestro encarna los principios que enseña, es decir, que lo que enseña es lo que está viviendo, no va a enseñar algo que no esté viviendo, y su presencia va a servirnos para disipar dudas e inspirarnos mediante la coherencia entre sus palabras y sus acciones. También es darnos herramientas y prácticas para que el discípulo pueda avanzar sobre sí mismo. Y en ese sentido, pues también tenemos que tener cuidado del peligro del fanatismo y el seguidismo, es decir, la historia está llena de ejemplos donde la devoción al maestro, al avatara, se convierte en un fanatismo, en una dependencia o incluso en hasta en abuso de poder. Y esto ocurre cuando la persona idealiza al maestro y entonces proyecta en él cualidades divinas, o sea, piensa que es un ser divino que no tiene defectos, o más allá de que no tenga defectos, niega su humanidad, porque todo maestro, independientemente del trabajo espiritual que haya hecho, siempre es un ser humano mientras esté en este mundo material. Ahora, también es un error de nosotros como estudiantes delegar la responsabilidad de nuestro desarrollo interior a un maestro. Es decir, que si el maestro va avanzando, que si él va creciendo espiritualmente, entonces también con eso yo estoy avanzando espiritualmente. Y todo mi trabajo interior se lo dejo a él. Que él avance, yo le doy dinero, yo le compro todo, yo esto y el otro. Yo no hago nada por mí mismo, pero creo que así estoy también trabajando espiritualmente. Y confunde la guía de la verdad, la guía con la verdad absoluta, llevando a dogmatismo o sectarismo. Es decir, que lo que el maestro dice para nosotros es una verdad absoluta y no lo cuestionamos, no lo reflexionamos, no lo analizamos, y puede ser que incluso hasta ese falso gurú nos esté diciendo cosas engañosas, pero como estamos muy fanatizados, lo seguimos ciegamente. Y de esto pues han habido casos, ¿no? Como el de Jim Jones, que fue una persona, un pastor, un líder cristiano, si no mal recuerdo, que creó un fanatismo extremo en sus seguidores y los llevó a un suicidio colectivo, matando a más de 900 personas con citrato. No recuerdo ahorita el tipo de que le administró cuando estaban todos dormidos o acostados, les dio ese metal y todos murieron, incluyendo más de 200 niños aproximadamente. Imagínense, con la idea de que ellos eran los elegidos y que los tiempos del fin ya venían y que tenían que irse de este mundo porque Dios los iba a recoger, ¿no? Ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado. Abusos sexuales, abusos económicos que se dan en este tipo de los falsos gurús. Se le llama a todo esto pseudo-esoterismo, ¿no? En algunas tradiciones, los discípulos renuncian a su criterio, creando relaciones tóxicas. Entonces el gurú te dice, no hagas esto, no te vistas de esta forma, no el otro. Y el discípulo lo acepta ciegamente, incluso generan un conflicto interior en él. Y es tanta la relación que hay que se genera, como dice, que una relación tóxica. Todo esto hay que tener mucho cuidado. Muchos gurús modernos venden iluminación rápida o prometen resultados sin esfuerzo. Es algo que es muy común, yo creo que algunos de nosotros hemos visto esto, ¿no? ¿Cómo evitarlo? Bueno, a través del discernimiento.
Un maestro auténtico no busca seguidores, sino estudiantes independientes. Su objetivo es que el discípulo, eventualmente, ya no lo necesite. Debe haber un equilibrio entre el maestro y el discípulo, y esta relación debe de ser temporal y funcional, no eterna ni de sumisión. Responsabilidad personal, como dijo el maestro Dogen. El despertar no es algo que el maestro te dé, es algo que descubres por ti mismo cuando estás listo. Y a nosotros como individuos, pues tenemos que tener nuestra propia responsabilidad, ¿no? Es como aquel dicho que dicen, el maestro es un dedo que señala la luna, ¿no? Una metáfora en clásica dentro del budismo zen, dice, el maestro es como un dedo que señala la luna, el necio mira el dedo, el sabio mira la luna. Por lo tanto, el maestro es un medio y no es un fin. Su rol, como dijimos, es señalar el camino, pero el recorrido es propio, es de cada uno de nosotros. Y esa realización espiritual es algo que intransferible. Ese no lo puede hacer ni el maestro, ni tu pareja, ni tu esposo, ni tu hijo, ni tu amigo, no. Es algo interior, que requiere disciplina, constancia, esfuerzo, y eso nos va a llevar al autoconocimiento. Un verdadero maestro no crea dependencia, sino que empodera, da herramientas para el despertar. Su éxito se mide por la autonomía de sus discípulos. Y en tradiciones como el Vedanta o el Gnosticismo se enfatiza que la autoridad última es la experiencia directa, no la palabra del maestro. Entonces aquí hay unas recomendaciones que nos van a ayudar pues también a no caer en el fanatismo. Lo digo esto y me gustaría que lo tengamos siempre presente porque a través de los años que hemos llevado en estos estudios, es un patrón común que vemos en muchos estudiantes o en muchos profesores, ¿no? Que nos sentimos el gurú, nos sentimos el iluminado y pensamos que somos incuestionables, pero no, nada de eso. Somos seres personas, somos seres humanos, somos personas, ¿no? Que estamos en un proceso de camino interior y que nos equivocamos como cualquier otra persona, pero que pues estamos con la idea o con el trabajo de ir mejorando en ese proceso espiritual, ¿no? Entonces, ¿cómo debe ser una relación entre un maestro sin caer en el fanatismo? Bueno, aquí vemos algunas pautas. Investiga y cuestiona. No acepte ciegamente lo que dice un maestro. Y aquí incluye un instructor, un gurú, una doctrina, una filosofía. Tenemos que estudiar, comparar, usar el criterio. Como decía el filósofo Epicteto, no dejes que el brillo de un nombre te impida pensar. Entonces hay que preguntarnos, ¿esta enseñanza de qué me sirve? ¿Me está ayudando a hacer algo? ¿Me está dando una fortaleza espiritual? ¿O me está haciendo dependiente de él, del instructor, de la enseñanza? Siento que si me salgo de aquí voy a tener miedo. O sea, hay que cuestionarnos. ¿Me invita a pensar o me invita a obedecer? Si me invita a pensar, pues es alguien que te invita a cuestionar, a investigar, a pensar por ti mismo. Y el otro es, no, tiene que ser así porque así lo dijo y así tiene que ser y lo tienes que aceptar, ¿no? Ahora, enfócate en la práctica. Lo importante es no quién enseña, sino qué se enseña y cómo lo estás aplicando tú en tu vida. Un maestro auténtico te dirá, no me creas, experimenta por ti mismo. En el Zen, el maestro puede darte un koan, que es un acertijo, es una pregunta que no tiene una respuesta lógica, pero la solución debe surgir de tu propia mente. Asume tu propia autoridad, es decir, que la verdadera sabiduría siempre ha estado dentro de ti y un maestro te va a ayudar a descubrirla. No debes de idealizar a los maestros, porque los maestros son humanos con virtudes y defectos. No los divinices, incluso figuras como Buda o Jesús fueron ante todo modelos de realización, no objetos de culto. Es decir, que su vida y su enseñanza debe de convertirse en una manera de inspirarnos a vivir una vida espiritual y no a tenerlos como un objeto de reverencia o de culto. Y recuerda, si un maestro te exige adoración, lealtad incondicional o dinero a cambio de salvación, como dicen por ahí, aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿no? Y bueno, también es importante que luego las verdades, lo que transmiten los maestros, muchas veces hay cosas que están lejos de nuestra comprensión y que en ese momento pueden no resonar con nosotros, ¿no? Pueden parecernos a veces hasta incongruentes. Y en ese sentido, no es que estén mal esas enseñanzas, sino que a veces son incomprensibles. ¿Qué hay que hacer? Algo que a lo mejor en ese momento no entendamos, mejor dejarlo ir, ¿no? Dejarlo ir cuando a lo mejor no nos sirve en ese momento y posteriormente lo podríamos comprender. Entonces el conocimiento, las enseñanzas son herramientas y no jaulas. Y terminando aquí, como dijo Bruce Lee,
dijo, absorbe lo útil, desecha lo inútil y añade lo que es específicamente tuyo. Conclusión, la relación con un maestro espiritual es, en el fondo, una relación con uno mismo. Su valor radica en que al interactuar con él te veas reflejado tus miedos, tus proyecciones, tus limitaciones y tu potencial. Cuando el discípulo está listo, el maestro desaparece. O ya no es necesario, porque la enseñanza se ha internalizado. Tenemos que buscar al maestro que está ahora dentro de nosotros. En palabras de Rumi, fuera de ti mismo busca un maestro. Dentro de ti mismo busca la verdad. Un maestro puede abrirte la puerta, pero solo tú puedes cruzar el umbral. La sabiduría antigua no es un dogma, sino una invitación a despertar. Y aquí hacemos una pregunta. ¿Estás listo para asumir ese viaje? Y con esto concluimos. Con esto concluimos de hecho esta historia, esa historia del esoterismo de forma muy breve a lo largo de 2000 años, el esoterismo por el occidente, la crisis del siglo XVII hasta la actualidad. Y no sé si ustedes pudieron ver algunas similitudes con lo que estamos viendo actualmente también, ¿no? Se impone un pensamiento muchas veces que intenta que se le respete, pero que no respeten otras formas de espiritualidad, ¿no? O sea, el tiempo, como decían los antiguos, es cíclico, es circular. Entonces todo esto se va repitiendo, ¿no? Se van repitiendo, surgen las escuelas esotéricas, también se vuelven dogmáticas, fanáticas, sectarias, y surgen movimientos que tienden a promover una enseñanza más abierta, más plural, más inclusiva, sin dogmas, sin fanatismos, ¿no? Y es algo que va a estar constantemente dándose. Entonces, yo sé que a veces la historia puede ser a veces un poco compleja, pesada, pero bueno, espero que les haya servido para tener por lo menos un contexto de qué es lo que vamos a estudiar y de dónde viene toda esta enseñanza y cuáles han sido algunas de las principales figuras que han expuesto o han enseñado o han transmitido estos conocimientos. Y bueno, ya en las siguientes sesiones vamos a entrar ya más con aspectos prácticos del conocimiento interior. Pues bien, no sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta.